Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy vamos a hablar de una novela que, bueno, Que todos creen que conocen. exacto. Frankenstein de Mary Shelley. Es que la imagen que tenemos todos es la del monstruo con tornillos, ¿no? Que apenas camina y gruñe. Totalmente. Pero eso es una caricatura. La obra original es una tragedia filosófica, es profundísima. Y esa es un poco la idea de hoy. Sí, queremos ir más allá de los rayos y el castillo gótico para entender por qué una historia que escribió una chica de 18 años sigue siendo tan relevante. Y fíjate qué curioso, porque toda la historia no empieza en un laboratorio. No. Empieza en el lugar más solitario que te puedas imaginar, el Ártico. En un barco que está atrapado en el hielo. Ese inicio ya te lo dice todo. Te prepara para una historia de aislamiento, de ambición llevada al límite. Ok, a ver, empecemos por ahí, por cómo está contada la historia, porque no es una narración normal, directa. No, para nada. La estructura es fascinante. Se conoce como una estructura epistolar o enmarcada. Epistolar, o sea, de cartas. Exacto. Toda la historia de Victor Frankenstein nos llega de segunda mano. La conocemos porque un capitán de barco, Robert Walton, se la cuenta a su hermana en cartas. Claro, él rescata a Víctor del hielo, que está casi muerto, y ahí es que Víctor le cuenta todo. Es una confesión. Así que empezamos casi por el final para poder entender cómo empezó todo. Es una genialidad. Sí, porque desde el principio te hace dudar, ¿esto que nos cuenta Víctor es la verdad o es la versión de un hombre desesperado? Buena pregunta. Pero bueno, en esa confesión conocemos a un Víctor que no es el científico loco de las películas. Para nada. Es un joven brillante, de una buena familia de Ginebra, que lo apoya en todo. Su obsesión es puramente intelectual. Él quiere entender la filosofía de la naturaleza. Exacto. Se clava primero con los alquimistas antiguos y luego con la química moderna. Lo que lo mueve es una sed de conocimiento, de ir más allá de los límites de la vida y la muerte. Y ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Él solo se pregunta si puedo hacerlo. Nunca jamás se pregunta si debo hacerlo. Las consecuencias morales, éticas, simplemente no están en su cabeza. Y esa obsesión lo lleva al momento clave. Meses de trabajo, robando partes de cuerpos de cementerios. Y una noche, por fin, lo logra. Le da vida a su creación. Pero no hay un grito de «está vivo». No hay euforia. No. Hay una repulsión inmediata, absoluta. ¿En serio? En el mismo instante. En el mismo instante en que la criatura abre sus ojos, que la novela describe como amarillentos y acuosos, el sueño de Víctor se convierte en una pesadilla. Se da cuenta de que creó algo grotesco. Una catástrofe, así lo llama él. Y en un acto de cobardía total, huye. ¿Pero cómo que huye? Sale corriendo de su apartamento y abandona a ese ser, que es básicamente un recién nacido, a su suerte. Es increíble. Y después de eso, le pasa algo a Víctor. Físicamente. Sí, y esto es clave. Su cuerpo no aguanta, cae en una fiebre nerviosa por meses. Es como si la culpa lo enfermara. Se podría ver como el síndrome Frankenstein, ¿no? Un miedo paralizante a que tu creación se vuelva contra ti. Es una manifestación física de su culpa, de su irresponsabilidad. Y su amigo Henry Clerval es quien lo cuida, sin saber nada. Sin tener la menor idea, Víctor no solo lo abandona, sino que intenta borrarlo de su mente, enfermar para no enfrentar lo que hizo. Esto me recuerda tanto a los debates sobre la inteligencia artificial hoy. Es una analogía perfecta. Creamos algo, lo soltamos al mundo y a veces como que cerramos los ojos a las consecuencias. Es el acto de crear sin un plan de crianza, sin responsabilidad. Es el programador que libera el código y se va de vacaciones. Bueno, el tiempo pasa, Víctor intenta volver a su vida normal, incluso planea casarse con su prima Elizabeth. Pero el pasado siempre vuelve. Empiezan a pasar cosas horribles, crímenes. Y un día, en los Alpes, en medio de una tormenta, se lo encuentra. Cara a cara con el ser que abandonó. Y aquí la novela da un giro espectacular. Porque la criatura habla. Y no solo habla con una elocuencia, con una inteligencia que te deja helada. Y le cuenta su versión de la historia. Y es una historia desgarradora. Totalmente nos cuenta que vagó solo, confundido, aprendiendo del mundo a los tropezones. Hasta que encuentra una cabaña donde vive una familia, los de Lacey.
y se esconde en un cobertizo al lado. Y los espía. Durante meses, a través de una grieta en la pared, los observa. Y así aprende a hablar, escuchándolos a ellos. Y aprende a leer. Sí, porque encuentra unos libros tirados en el bosque. Y no cualquier libro, ojo. ¿Cuáles eran? Encuentra El paraíso perdido de Milton, Las vidas de Plutarco y El Werther de Goethe. O sea, una educación clásica. ¡Wow! Y en El paraíso perdido se ve reflejado. Se siente como Adán, anhelando a su creador, pero también como Satán, un ángel caído, rechazado por todos. Esos libros le dan palabras para su dolor, pero al mismo tiempo le muestran todo lo que él no puede tener. Amor, compañía. Es una educación cruel, en cierto modo. Y cuando por fin se anima a mostrarse a la familia, La reacción es de pánico total. pánico. Lo atacan, lo echan a los gritos, y ese es el punto de quiebre para él. Es la confirmación de que no importa lo que diga o sienta, el mundo solo va a ver un monstruo. Exacto. Y ese dolor se convierte en rabia. Y es ahí que decide buscar a Víctor. No para matarlo al principio, Sino para pedirle explicaciones. para exigirle a su Dios la justicia que nadie más le da. Y lo que le pide es de una lógica aplastante. No quiere poder, no quiere dinero, quiere lo más básico y humano que existe: compañía. Le pide que le cree una compañera, una igual a él, para no estar solo. Y su argumento es conmovedor. Si me la das, nos iremos a la selva en Sudamérica y nunca más sabrán de nosotros. Pero si me la niegas... Uf, es un ultimátum. Nacido de la pura desesperación. Y Víctor, carcomido por la culpa, acepta. Pero no cumple. Se va a una isla en Escocia, empieza a construir a la segunda criatura. Y justo cuando está a punto de darle vida, mira por la ventana y ve a la primera criatura, mirándolo, con una sonrisa. Y ahí a Víctor le entra el pánico de nuevo. Sí, se imagina una raza de demonios reproduciéndose, destruyendo la humanidad. Se pregunta si ella será igual de malvada, si lo odiará a él. Y en un segundo de terror, La destruye. destruye el cuerpo de la criatura femenina delante de los ojos de su creación. Eso es de una crueldad. Es el punto de no retorno. Es la traición final. Y la criatura, al ver su única esperanza hecha pedazos, lanza la famosa amenaza. Estaré contigo en tu noche de bodas. Y cumple. La noche de la boda de Víctor y Elizabeth, entra en la habitación y la asesina. ¡Qué tragedia! Víctor, intentando proteger a la humanidad de un futuro que no existe, sacrifica a la persona que más ama en el presente. La ironía es devastadora. Y a partir de ahí, los papeles se invierten por completo. El creador que huía ahora se convierte en cazador. Obsesionado con la venganza. Y empieza una persecución por toda Europa, hasta Rusia. Y hasta el Ártico. Y así el círculo se cierra. Volvemos al barco de Robert Walton. Víctor termina de contar su historia y poco después muere. De frío, de agotamiento. Sin su venganza, Y entonces pasa lo más increíble. La criatura aparece en el barco. sube al barco y encuentra a Víctor muerto. Y su reacción no es de alegría, No, es de un dolor inmenso. Llora sobre el cuerpo. Le dice a Walton que todos los crímenes que cometió no le dieron paz, solo más miseria. y que ahora que su creador, su único vínculo con el mundo, aunque fuera de odio, ha muerto. Su vida ya no tiene sentido. Anuncia que se va al punto más al norte del planeta para construir una pira y quemarse, para que nadie cometa el mismo error que Víctor. Y desaparece en el hielo. Un final desolador. Para ambos. Entonces, después de todo esto, la gran pregunta, ¿quién es el verdadero monstruo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? La respuesta fácil es la criatura. Él es el que mata. Pero la novela te empuja a pensar otra cosa. Ser Dios y sobre todo por abandonar a su hijo en el momento en que nace. Toda la maldad de la criatura es una reacción al rechazo. Empezando por el de su propio creador. La criatura se lo dice. Yo era bueno. La miseria me ha hecho un demonio. Ok, entiendo ese punto. Víctor es el responsable original, pero la criatura también elige, ¿no? Mata a un niño, mata a Elizabeth. ¿No se convierte él también en un monstruo por sus propias acciones? Esa es la genialidad de la novela. No te da respuestas fáciles. Claro que es responsable de sus actos, pero Shelley nos hace preguntarnos hasta qué punto somos responsables si nunca recibimos compasión,
ni amor, ni guía. Es una pregunta que sigue vigente hoy en la justicia, en todo. Totalmente. La novela sugiere que la monstruosidad no es algo innato. Se construye, con abandono, con crueldad. 8 años. Es que es increíble el impacto que tuvo. Hay que ver su contexto. Era hija de dos pensadores súper radicales para la época, Mary Wollstonecraft, la feminista, y William Godwin. Creció rodeada de gente como Lord Byron, Percy Shelley. Y su vida personal estuvo llena de tragedia. Muchísima. Su madre murió al darle a luz, ella perdió a su primer bebé. Los temas de la creación, la pérdida, el abandono, no eran abstractos para ella, eran su vida. Claro, el subtítulo de la novela es El moderno Prometeo. Exacto. Prometeo roba el fuego de los dioses para dárselo a los humanos y lo castigan por eso. Dicto roba el secreto de la vida, pero en vez de ayudar, solo trae sufrimiento. Y su castigo no es externo, es una tortura psicológica que lo destruye. Es una advertencia clarísima sobre la ambición sin límites. Y sobre la responsabilidad. En resumen, un viaje desde la ambición de un científico hasta la soledad más absoluta de su creación. Una tragedia de abandono y venganza que se los lleva a los dos. Y como alegoría, es más relevante que nunca. Nos obliga a pensar en la inteligencia artificial, en la ingeniería genética, en todo lo que creamos. ¿Estamos asumiendo la responsabilidad que conllevan? Esa es la pregunta que nos deja la novela 200 años después. Para terminar, hay una idea que me quedó dando vueltas. La criatura aprendió a leer sola. Amaba los libros. Eran su única conexión con un mundo que lo rechazaba. Sí, es un detalle fundamental. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué hubiera pasado si esa primera familia, los de Lucky, en lugar de gritar y atacarlo, hubieran visto la tristeza en sus ojos y le hubieran ofrecido un libro? O una palabra amable. ¿Cómo un pequeño acto de empatía podría haber cambiado todo? Quizás podría haber evitado toda la tragedia. Y esa es una idea para quedarse pensando.